Nací en Buenos Aires el 15 de septiembre, que es la fecha patria de México, de 1922, de padres argentinos. Mi padre diplomático estaba esperando que yo naciese para tomar su cargo como cónsul argentino de Argentina en Ginebra, en Suiza. Quiere decir que apenas nacido en Buenos Aires, a los 2 meses, pues llegué a Suiza y me he quedado 10 años en Europa. 2 veces en Suiza, mi padre estuvo en dos puestos, en Lausanne, luego volvió a Ginebra, y en el intermedio 2 años en Torino. Es decir, mi idioma materno es el francés, la nurse era alemana, y como todos los niños, cuando uno va, aprende muy rápidamente el idioma. Así que hablé también italiano, y fui a la escuela a Torino. Bueno, he vuelto a los 10 años a Argentina, del 32, y he vuelto a Europa a los 27 años. Quiere decir que lo fundamental, de 10 años a 27, lo he pasado en el Río de la Plata, entre Montevideo, donde mi padre estaba en puesto, en la embajada argentina en Montevideo, y Buenos Aires, donde yo he vivido 7 años. Buenos Aires y Córdoba, puesto que he trabajado con Manuel de Falla hasta su muerte en noviembre del 46 y desde principios del 45. Sergio de Castro, pintor argentino, se va a vivir a París a los 27 años y es allí donde descubre la vocación del artista. Es un pintor interesado en la luz y en la transparencia que refleja en su obra, pero que también se refleja en la personalidad del ser humano. Sergio, Sí. ¿por qué los artistas argentinos se van a París y se quedan allí? No es fácil de contestar, pero en fin, en lo que se refiere a mí, y debe haber casos similares o análogos, yo fui educado en la pintura por Torres García, Joaquín Torres García, uno de los más grandes creadores de la primera mitad del siglo XX, que ha influenciado gran parte de la producción artística en Europa, que ha estado ligado a Mondrian, que ha fundado Cercle Carré, en fin, es una personalidad muy, muy conocida, que nació en el 74, así que hace muchísimos años, en Montevideo, y murió en el 49. Y a través de Torres García, que es la única persona que me ha formado, bueno, él y las afinidades y los gustos que un artista puede tener, incluso en personalidades del pasado, por supuesto, que lo marcan también, para Torres García y para muchísimos de sus discípulos, para mí en especial, que había pasado mi infancia en Europa, venir a París era como tratar de estar en un lugar cosmopolita extraordinario, donde habían sucedido para la pintura y para las letras, incluso para la música, pero en fin, para la pintura, cosas absolutamente extraordinarias desde la época romántica, incluso un poquito antes. Era un centro muy importante como fue Roma en el siglo XVII, porque se fue Poussin a Roma. Voilà. Y esa era una razón que nos ha llevado a muchos otros, muchos artistas. En mi generación aproximadamente hay 3 grandes llegadas a París de personalidades argentinas que eran íntimos amigos míos. Hablo de las artes plásticas. Alicia Penalba, la escultora magnífica, que murió en el 82 en un accidente, hizo toda su obra prácticamente en Argentina, llegó un año antes que yo, en el 48.
Yo llegué en el 49 a París y Marino de Tiana llegó en el 52. Es un aporte muy importante del Río de la Plata, en fin, hablo de los países del Plata. ¿Se podría hablar del artista argentino, del pintor argentino, tanto dentro del país como fuera del país? ¿Se puede hablar de pintores de nacionalidad argentina? Sí. Que tengan algo en común, también. Pero la pintura argentina no puede presentarse con la coherencia, por ejemplo, que tiene cuando se dice pintura francesa, pintura italiana, pintura española, por la simple razón que no hay suficiente tiempo, no hay suficientes ciclos, no hay suficientes relaciones entre ellos y entre los vecinos. La relación, por ejemplo, entre la pintura francesa y Flandes o Italia, la relación de la pintura española hasta el siglo XVII, incluso a fines del XIX, grandes historiadores de arte se preguntaban si la escuela española existía. Es increíble. Ahora, imagínate para la Argentina. Hay pintores argentinos, puede haber similitudes, pero hablar de pintura argentina es un poco temprano. En cambio, hay una literatura argentina. ¿Por qué? Porque el escritor tiene la ventaja inmensa de tener un idioma. En cambio, el pintor, hay influencias, hay estilos, hay escuelas, hay superposiciones, pero no es lo mismo. El idioma es una construcción extraordinaria, gracias a la cual tenemos conciencia de nosotros y podemos pensar. Es un sistema, incluso un sistema de sistemas. Es muy simple el idioma como base. Un problema muy extraordinario en los países latinoamericanos es ese doble pasado. Además, en la palabra latinoamericano hay América y Latino, es decir, las tres grandes penínsulas, bueno, la itálica en medio, pero la griega y la hispánica. Y ese pasado, ese doble pasado, es mucho más fuerte, por ejemplo, aquí en México, o en el Perú, etc., que en el Río de la Plata. En el Río de la Plata es mucho más débil. No tenemos monumentos extraordinarios con los cuales topamos. Yo he ido precisamente en el 46, 3 meses, casi 3 meses, a Bolivia y el Perú, para ver La Paz, Tiahuanaco, el lago Titicaca, todo el Valle Sagrado, bueno, Cusco y todo el Valle Sagrado hasta Machu Picchu, e incluso, como tenemos 2 soldados que nos acompañaban, ciudades que no fueron limpiadas por Bingham en el 17, como Huayna, Ollantaytambo sí, incluso es un pueblo en el que se vive. Pero en fin, para mí fue fundamental poder darme cuenta de lo que era lo prehispánico, de lo que era América. En Buenos Aires no se puede dar cuenta. Tal vez el sentido planetario, la luz, las extensiones inmensas, pero además en el Perú, de todo el paisaje y la geografía, lo que es planetario, hay la obra del hombre extraordinaria. Eso me ha marcado para siempre, para toda mi vida. ¿Existe el problema de la identidad artística en el pintor exiliado? Mis orígenes son hispánicos, por parte de madre, por parte de padre de Galicia y por parte de madre Países Vascos. Bien, pero pintando es cuando uno se puede reconocer. Porque un pintor francés que vive en Francia, puede hacer unos viajes, vuelve a Francia, no tiene ese problema. Y ve el pasado, vive en medio de ese pasado, que es el arte francés o la civilización más bien francesa. Con un idioma, los países aquí son, en Europa, perdón, son no solamente países, sino casi civilizaciones, con idiomas. Inglaterra, Francia, Italia, España. Son cosas, en cambio, compartimos todo un idioma aquí en Latinoamérica y hay, para mi caso, otros quedan, por ejemplo, hay muy buenos pintores argentinos que han quedado su vida viviendo en Argentina, con la idiosincrasia argentina y el mundo de las imágenes, de las maneras de ser, de vivir, de vestirse, de caminar. En Europa, en el lugar donde vivo, en París, es un lugar cosmopolita en el que uno puede verse mucho más lo que es, a veces, que si se hubiese quedado en el lugar. Es decir, Picasso, si hubiese quedado en Málaga, hubiese dicho seguramente donde nació, seguramente una obra, porque era un hombre extraordinario, de talento y luego de genio. Pero el genio lo encontró en París y vivió toda su vida en Francia. Sin embargo, no es para nada pintor francés, es pintor español. Y yo pintando me di cuenta de lo que se puede llamar un lado hispánico o español
que está presente, por supuesto, en Latinoamérica, pero muy presente en mi pintura. La pintura que yo pinto, de cualquier época que sea, no puede estar pintada por un inglés. No es cuestión de nacionalidad, es cuestión de civilizaciones, de maneras de ser muy especiales. Sí, porque además uno no busca ver la pintura francesa o la pintura italiana. Bueno, estoy exagerando, pero por ejemplo tú si buscas ver a Picasso o a Matisse y no vas por su nacionalidad precisamente, ¿no? No. Sí puedes ir a un museo a ver la pintura italiana del siglo XVI, pero eso es otro asunto. Sí, lo importante, por supuesto, una vez que la obra está hecha, en cambio la mía sigue tratando de estar hecha, en fin, se está haciendo. Incluso las cosas que haré el año próximo van a modificar las que he hecho hace 30 o 40 años, tú sabes, porque lo que había hace 40 años repercute en lo que puedo hacer el año próximo, y yo no lo sé hasta que no lo pinte, y no puedo saber qué voy a pintar el año próximo. Puedo saber más o menos cuáles elementos pictóricos entrarán, no lo sé, pero puedo analizar la pintura, pero no saber el sentido que tiene profundo. Y lo que tú dices es muy verdad. No vamos a ver Cézanne porque es pintura francesa, pero cuando se lo analiza uno se da cuenta hasta qué punto Cézanne es francés, con respecto a otros grandes pintores que los vemos igual directamente, que sea Poussin o que sea Corot. Háblanos de la luz. Tú creas la luz te llega, ¿a dónde la envías? Bueno, la luz en pintura es un fenómeno que hay que crear. Es una luz ficticia. Ahora, la luz en un vitral, que es una obra plástica muy importante, es el único arte donde la superficie es translúcida. Así que es la luz del sol, en fin, la luz del aire, la luz que está en la atmósfera, la luz natural. Bien, son dos cosas muy distintas, dos nociones de la luz muy distintas. Pero, para volver a tu pregunta, desde el punto de vista puramente pictórico, la luz el pintor lo tiene que hacer como tiene que hacer los planos, los volúmenes, las distancias, el espacio, que no es dado, está representado. Ahora, la luz de un cuadro, por ejemplo en Las Meninas, no es porque se abrió una puerta allá en el fondo, ni porque hay al lado derecho las ventanales abiertos con postigos y eso. No, no. La luz sale de la relación de todos los elementos pictóricos. Quiere decir que cuando se dice que Monet tiene luz, y una luz extraordinaria, y termina con la serie increíble de las ninfeas que dura hasta su muerte, en el 26 empieza en 1900, poquito, apenas un poco antes. No es luz porque representa la luz. El hecho de representar la luz no quiere decir que el cuadro tiene luz. La luz del cuadro es una cosa creada como la paleta, como la calidad del color o de la materia. Esa es la luz de la pintura. Esa es una luz que finalmente el espectador crea mirando el cuadro, porque el cuadro le da las posibilidades de crear esa luz. No es la representación de la luz. Por ejemplo, aquí tenemos unos reflectores que nos dan mucha luz, pero la proyección de la luz no tiene nada que ver con la luz de la pintura. Sergio, tú has recuperado uno de los artes más antiguos de la civilización cristiana, el vitral. ¿Qué te llevó a ello? Permítame. El arte del vitral, ligado a la arquitectura, que es el verdadero arte del vitral, no es únicamente un fenómeno de translucidez. Los arqueólogos han encontrado en Babilonia y en cosas menos antiguas pedacitos de vidrio con un esmalte muy débil que se los ponía con yeso o con madera y hacían unos claustros, ¿no es verdad? Todo el arte, incluso hasta el arte islámico, eran paneles para filtrar un poco la luz, pero era un arte inmóvil, era un arte como una persiana, Bien, cuando las cruzadas, donde Francia toma un rol importante, porque era el único país realmente poblado en aquella época, digo, las diferencias, no vamos a hablar de eso, pero son tan increíbles que es lo único que explica que vas a cualquier lado de Francia, te encontrás una iglesia que no hay en el resto y todos los edificios increíbles. Era la cantidad de gente que vivía, y que trabajaba, y que hacía cosas. Cuando volvieron, una de las consecuencias es ver, ellos vieron, artistas fueron durante las cruzadas, donde hay horrores y maravillas, pero en fin, horrores y cómo, pero trajeron esa idea del muro transparente poco a poco. No era una cuestión de hacer una persiana, porque tuvieron una idea genial. Los militares más antiguos que se conocen
están aún hundidos los vidrios, cosidos, etcétera, con esmalte, toda la técnica la cual no voy a explicar porque es muy largo. Están sostenidos por yeso también o por madera, pero inmediatamente hay el descubrimiento que crea el arte del vitral, que se une a la arquitectura y se desarrolla exactamente. Es decir, se puede decir que la arquitectura gótica puede desarrollarse como se desarrolló gracias al vitral, que es una pared, pero es una pared de luz. Cuanto más grande es el vitral, menos colorido y menos luminoso es el vitral, porque si no se hace un agujero. Bueno, para volver a la invención que provocó el arte del vitral, y como toda invención, como el cine, ya inmediatamente se hacen maravillas. Sale como un iceberg, fue el plomo. Porque el plomo es maleable. Y si tú pones tu mano sobre un vitral expuesto al sol, te la quemas. En cambio, en invierno, ese mismo vitral ruicela de agua, porque la temperatura exterior es más fuerte que la interior, en el templo o en la iglesia, etc. Quiere decir que el plomo es maleable y aguanta diferencias enormes de temperatura. Eso es una razón técnica. Y otra razón fundamental es que en l'Île-de-France, donde nació el arte del vitral y se propagó, pero es un arte profunda y exclusivamente francés. Otras nacionalidades, otros lugares, en otros países, hicieron, mismo en aquella época, pero el principio absoluto es en Francia, porque la luz de l'Île-de-France es una luz tamizada, es una luz en la que el vitral puede existir. No vas a hacer el vitral en Constantinopla, ahí al contrario, haces ventanas pequeñitas con albatro, se dice alabastro, que hace en fin, que para un poco la luz, la cuela como un colador, estoy ya confundiendo los idiomas. La tamiza, pero es el mosaico que vibra en esa media oscuridad. No es un vitral, si pones un vitral en Constantinopla, bueno, Bizancio, ya no puede ser, porque la luz es de una intensidad que no tiene nada que ver con la de l'Île-de-France, que es una luz casi poética, muy diluida. Casi el vitral pertenece a ciertos lugares en donde la luz en realidad va a... El vitral tiene sus límites desde el punto que digo. Hablo del vitral como arte de vitral ligado a la arquitectura. Luego puedes poner un vitral con luz eléctrica si se te ocurre en las Bahamas. No tiene nada que ver. Eso es muy bonita obra transparente, pero no es lo que se llama comúnmente el arte del vitral. Bueno, el arte del vitral, y te voy a concesar lo que me dices, comienza con ese fenómeno fantástico del plomo, y ahora estaba yo hablando de la luz, ¿no es verdad? De la luz especial. El límite de los vitrales es como el límite de la cultura del olivo. Aunque a ti te encanta el olivo, no lo podés plantar en Dinamarca porque el pobre se muere. Bueno, es igual. Tú vas a hacer un vitral en África, el pobre lugar donde está el vitral explota. No, porque la luz se lo come. Se come el vitral y el interior del lugar. ¿Ves? Ahora, ¿por qué el vitral se desarrolla con arquitectura y termina, el gran arte vitral termina en el siglo XVI, y hay alguno que otro ejemplo en el XVII en iglesias que ya son antiguas o que tienen partes antiguas? ¿Por qué? Porque la arquitectura no tiene en ese entonces, en ese momento, en la época clásica y lo que va a seguir, el barroco, etc., no tiene necesidad de vitral. Hace falta que la luz entre, verdaderamente, francamente, que se vean las esculturas, las pinturas, los relieves, todo el movimiento barroco, etc., vamos a poner un vitral. En cambio, cuando el arte contemporáneo europeo, y sobre todo en París, vuelva a encontrar el plano, ahí pueden intervenir de nuevo los vitrales. En la arquitectura moderna es tan extraordinaria que yo diría, haciendo casi una exageración, en fin, no es lo que quería decir exageración, un juego de imagen. Para mí, cuando vi los vitrales, cuando vi los rascacielos, algunos, los artefactos increíbles de Nueva York, para mí es el arte del vitral. Esa arquitectura se desarrolla porque es transparente, porque se reflejan los unos a los otros, porque cambian los puntos cardinales, tú ves el oeste al este, etc., y porque es una belleza increíble, son más hermosos aún con la luz artificial. Vamos a volver al tema que iniciaste al principio de nuestra conversación, y que es la diferencia entre el lenguaje hablado y escrito y el lenguaje pictórico. ¿Cuál sería la relación entre literatura y pintura
y también háblanos de tu amistad con Julio Cortázar. Todas las artes, que sean temporales o espaciales, que sean visuales o sonoras, el poder colosal de la palabra es, como decía recién, que es invisible. Aunque esté escrita, si tú hablas, el hablado es invisible. Además, el escrito es una transcripción de lo oral, ¿no es verdad? Y tienen sus reglas. Pero en fin, hay relaciones extraordinarias entre la literatura y las artes plásticas, siempre las hubo. Pero cada uno tiene su dominio, es decir, que no se puede hacer, en fin, se puede. Cuando una pintura es demasiado literaria y le falta lo plástico, peca, digamos, es una lástima, no es intrínsecamente pictórica. Como dijo muy bien, como dice en el prólogo del nuevo libro de Marie-Pierre Coll, Carlos Fuentes, me gustó mucho la imagen de los labios y de los ojos, ¿no es verdad?, de la mirada. Pero los labios de los ojos son las manos desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista de hacer una obra visual, de volver visual la luz y los fenómenos de distancias o de volúmenes. ¿Ves lo que quiero decir? Quiero decir que el ejemplo de las Meninas es también un cuadro muy literario, pero ese literario de las Meninas tiene un tal equilibrio en lo plástico que van juntos. El verdadero problema fundamental de la pintura y de cualquier arte plástico antes de Adán y Eva y hasta el final del mundo es que hay una antinomía entre el objeto y la imagen. A mí las pinturas que más me conmueven son cuando hay un equilibrio extraordinario y una complejidad que puede ser inmensa, como en el caso de las Meninas, entre el objeto y la imagen. Ahora, la pintura son las dos cosas juntas. Uno puede analizar y estudiar el objeto. ¿Qué es el objeto de una pintura? El cuadro mide tanto por tanto, mide 3 metros o 30 centímetros. Está pintado sobre madera, sobre leño, con óleo, con lo que quieras. Bueno, es un fresco con una pared. Bueno, todo eso es el objeto. Un cuadro es un objeto como una silla es un objeto. Y al mismo tiempo, ese objeto es otra cosa, es una imagen. En la imagen puedes estudiar todo lo que quieras. De por qué hay tal movimiento en el segundo, por qué hay una señora con un niño, llega un japonés y ve cantidad de señoras con niños y no sabe que es la Virgen con el Cristo. Bueno, eso es puedes estudiar iconografía y puedes, si quieres, estudiar iconología, que es lo que está dentro. La iconografía es como la geografía. Hay un lago, una montaña, un istmo, etcétera, una bahía. Pero luego estudias la geología y te das cuenta que si la montaña está ahí y el lago está ahí es porque se movió el continente y eso pasa, y hay que leer Panofsky, por supuesto, y otros grandes. Y aunque tú estudies todo, lo que es increíble en pintura es que la imagen y el objeto se dan simultáneamente. Quiere decir que, para volver a lo que a mí más me interesa en pintura, cuando la imagen es demasiado fuerte y no está contrabalanceada, si puedo decir, o equilibrada, o hay una respuesta plástica tan fuerte como la imagen, pues es como un cuento que te lo cuentan. Vas a un pub en la época de Shakespeare y te cuentan Romeo y Julieta. Estoy seguro que el cuentista era buenísimo. Y la historia es igual. Lo que pasa es que cuando ves la obra de Shakespeare, el cuento existe, es el mismo. Pero existe la poesía, lo teatral, en fin, la literatura. Bueno, ahora pasamos a lo de Julio, ¿no es verdad? Sí, claro. Bueno, Julio es una historia antiquísima, puesto que lo conocí en el 47, en Buenos Aires, en casa de Freddy Gutmann, poeta magnífico en francés, conocido de muy pocos, y un hombre de una generosidad enorme, y era joyero con su hermano. Gutmann frère, en Buenos Aires era como ir chez Cartier a París. Bien, lo que lo permitió de hacer muchos viajes, etcétera, de ir más tarde a la India. Y él se interesaba en los jóvenes escritores, poetas y pintores. ¿Por qué? Porque había conocido a Torres García muy bien. Y ahí fue donde me conoció a mí. Y se interesaba muchísimo en los nuevos escritores. Había sido amigo de Artaud, que es rarísimo para ser amigo de Artaud. Artaud murió en el 48, creo, en fin, antes que yo llegase, o en el 47. Y él nos hablaba de Artaud y qué sé yo. Era fenomenal poder
hablar con una persona que había conocido todos esos escritores que nos interesan tanto como esto. Bien, y una noche que estaba yo en lo de Freddy, llegó un personaje delgadito, enorme, que no sacaba nunca de alto, barbilampiño y con una voz de falsete, con unos ojos muy separados, muy vasco además, y era Julio. Y de ahí viene nuestra amistad, de lo de Freddy Goodman en el 47. Bueno, hubieron... Una larguísima amistad. Enorme. En los últimos años, los últimos años, los últimos 4 o 5 años, nos vimos menos porque él estaba ocupadísimo con su acción y su intervención en cuestiones políticas. Y tengo una carta de Julio tan extraordinaria, que un día será publicada, pidiéndome excusas, pidiéndome perdón a mí, que no tenía... ¿Para qué pedirme perdón de nada? Era muy noble. Una nobleza extraordinaria. Porque decía, mira Sergio, lo estético que hemos compartido, el gusto por las exposiciones, por las pinturas, venía a tocar. No tengo más tiempo, el interés se ha desplazado, no me acuses, perdóname, cada cual se interesa en las cosas. Y era muy nobilísimo. En cambio, desde el 47 hasta él murió desgraciadamente en el 84, han hecho 10 años, desde el, pongamos, yo en el 78 empecé los vitrales de Romont, que se colocaron en el 81, y cuando yo hago los vitrales, como es una commande, es un encargo, tienes un miedo loco de morirte, porque ¿quién va a seguir si una pintura, bueno, que era una pintura en el taller, soi-disant, inconclusa, no importa. Pero ahí es todo un colateral 5 ventanas. Y siempre he tenido un miedo loco. Y veo muchísimo menos gente. Y me quedo trabajando en casa, además trabajas en la oscuridad. Vi mucho menos a Julio, muchísimo menos. Y después hubo todo lo que tú sabes de Nicaragua, etcétera. Su penúltima mujer, y sobre todo su última, que era deliciosa, que la vi, pero en un hall de representación teatral, de darle un apretón de manos, no es lo mismo que pasar veladas juntos, etcétera. Así que a Julio lo vi muy poco, desgraciadamente, y él murió un año después de Cajón, como tú sabes. La amistad que tuvieron tú y Cortázar fue más allá del hecho de que eran paisanos viviendo en París, trascendió al hecho de que eran el artista, el pintor y el escritor. Muchas afinidades. Además, Julio siempre fabricó objetos, se interesaba la plástica en general. Siempre tuvo amigos, pintores y escultores hasta el final de su vida. Fue muy amigo de Alicia Penalba, que fue íntima amiga, gran amiga mía. Fue muy amigo de Borges, Jacobo Borges, como sabes. Y siempre hubo una relación formidable porque el interés de Julio por la pintura fue hasta el final de sus días y un interés profundo. Vino a ver mis vitrales. Y al mismo tiempo, cada libro que salía de él, cada texto, incluso antes que se imprimiesen, muchas veces los he leído en mimeógrafo, como se hacía antes, ¿sabes? Las copias, las copiativas. Y las he guardado. Voilà. Y eso duró muchísimos años y desgraciadamente, como dije recién, en los últimos lo frecuenté mucho menos porque estaba muy, muy ocupado. Ahora estás en México por la presentación del nuevo libro de Marie-Pierre Cole, Artistas Latinoamericanos en su estudio. ¿Qué significa el estudio para un artista? ¿Es algo más que el simple recinto donde él pinta? Es el recinto donde él pinta, por supuesto, pero es al mismo tiempo una imagen, como dije, de la pintura, que es un objeto y una imagen. Es otra cosa y muy trascendente. En el magnífico, extraordinario prólogo al libro de Marie-Pierre, de Carlos Fuentes, se hace, en un momento, hace el texto, un estudio de la palabra estudio, un análisis, digamos, de la palabra estudio, que es, estudio se dice el lugar donde se trabaja, donde se estudia, donde se pinta. Y el título del libro es Artistas Latinoamericanos en su estudio. Quiere decir que el libro no es monografía sobre los artistas, ni hablar eso, sino verlos en el lugar donde están pintando, donde están viviendo y pintando. Ahí? ¿Cómo pintan? Todo, no se va uno nunca de su estudio, como una gruta. Mientras pintan. Es que los artistas viven solos, viven muy aislados y viven en su estudio. Sergio, muchas gracias por haber conversado conmigo esta tarde. En México, Silvia Lemus.